Imaginad esto: una gran sala del trono en el interior de un palacio real. Todo reluce con riqueza y poder. Gruesas velas arden con firmeza, sus llamas sin titubear jamás. Enormes y hermosos tapices cubren las paredes, tan costosos que valen más de lo que aldeas enteras ganan en un año. En el centro de todo se sienta el rey, seguro, convencido, completamente persuadido de que el mundo existe para servirle. Es un hombre que se casará 6 veces, no porque sea incapaz de amar, sino porque nada importará jamás más que sus propios deseos y lo que cree merecer. Aquí comienza la historia, no con una boda, sino con un deseo tan poderoso, tan implacable, que sacudiría el mundo cristiano, enviaría a 2 mujeres a la muerte y daría forma al futuro de una nación entera. La Inglaterra de 1509 aún está inquieta. El recuerdo de la guerra civil es reciente, y el reino se siente frágil, como algo que podría romperse en cualquier momento. La gente es cauta, siempre vigilante, siempre esperando que la paz dure. Y en este mundo incierto aparece Enrique VIII. Tiene apenas 18 años, fuerte, seguro de sí mismo, muy instruido, más que la mayoría de los reyes de su época. Y cree, sin ninguna duda, que el futuro le pertenece. En cierto modo tiene razón, pero el futuro le pertenece del mismo modo en que una tormenta pertenece al cielo, no como algo que posee, sino como algo que le sigue. Durante 7 años, ella había estado esperando con paciencia, con fortaleza y con callada determinación. Su nombre era Catalina de Aragón. Llegó a Inglaterra con 16 años, una princesa española, hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los monarcas que unificaron España y cambiaron su lugar en el mundo. Vino a casarse con Arturo, príncipe de Gales, el futuro rey de Inglaterra. Pero el futuro no esperó. Apenas 5 meses después de su boda, Arturo murió. Y de un día para otro, Catalina quedó sola, en tierra extranjera, lejos de su hogar, sin marido, sin un futuro claro, como alguien atrapada entre 2 mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Los años que siguieron fueron lentos, difíciles y profundamente humillantes. Catalina de Aragón vio cómo su casa se reducía una y otra vez. Sus sirvientes no cobraban. El dinero del que dependía se recortaba repetidamente hasta que, en verdad, vivía en una pobreza casi absoluta. Una princesa de España, ahora en una fría residencia inglesa, con ropas que empezaban a desgastarse. Todo ese tiempo, su suegro, Enrique VII, la mantenía en la incertidumbre. No lograba decidir qué hacer con ella, si era valiosa o una carga. Y así permaneció atrapada, esperando, sin un futuro claro. Rezaba. Escribía cartas a su padre pidiendo ayuda. Al principio con esperanza, luego con mayor urgencia. Muchas quedaron sin respuesta, pero resistió. Se aferró a su dignidad con callada fortaleza, convencida de que, mientras no se rindiera consigo misma, nadie podría arrebatársela verdaderamente. Entonces todo cambió. En 1509, Enrique VIII se convirtió en rey. Y cuando posó los ojos en Catalina, vio exactamente lo que quería. Una princesa española, inteligente, instruida y llena de elegancia. Hija de algunos de los gobernantes más poderosos de Europa. Una mujer capaz de igualarse a él en conversación y en presencia. La cortejó de forma abierta y confiada, como alguien que nunca ha conocido el fracaso. Y esa vez no fue diferente. En junio de 1509, apenas 2 meses después de convertirse en rey, Enrique se casó con Catalina. Juntos recorrieron las calles de Londres lado a lado, mientras la multitud vitoreaba. Para Catalina, que entonces tenía 23 años,
debió de sentirse como si todo lo que había soportado, la espera, la incertidumbre, la lucha, la hubiera conducido finalmente a ese momento. Por fin tenía la vida que había anhelado. Y quizás, por primera vez en años, creyó que no había sido olvidada. Durante un tiempo, fue todo lo que aquel momento había prometido. Enrique VIII y Catalina de Aragón no eran solo marido y mujer, eran compañeros. Leían juntos, debatían sobre religión y compartían ideas acerca del gobierno. Cuando Enrique estaba ausente, Catalina gobernaba el país con habilidad y confianza, ganándose el respeto incluso de quienes antes la habían dudado. Era más que una reina a su lado. Era estable donde él era audaz, reflexiva donde él era impetuoso. Juntos se equilibraban y le dio hijos. Una y otra vez soportó el embarazo, consciente de lo que se esperaba de ella como reina. Le dio una hija que sobrevivió. Le dio hijos que no lo hicieron. Y ahí es donde todo empezó a cambiar. Al principio fue lento. Cada hijo perdido traía consigo el duelo. Cada pérdida dejaba una sombra silenciosa. Pero esto no era solo un dolor personal, era un problema político. Una dinastía no podía sobrevivir sobre la incertidumbre. Con el tiempo, las pérdidas empezaron a sentirse como algo más que simple mala fortuna. Cada cuna vacía se convertía en una pregunta. Cada año que pasaba, hacía esa pregunta más difícil de ignorar. Enrique comenzó a pensar de otro modo. En algún rincón de su mente, una nueva idea empezó a tomar forma. Una idea que no le daba tregua. ¿Y si todo esto no era casualidad? ¿Y si era una señal? Empezó a buscar significado, como solía hacer la gente de su época, a través de la religión. En el Antiguo Testamento, Dios enviaba mensajes a través del sufrimiento, a través de hechos repetidos con demasiada consistencia como para ignorarlos. Y Enrique encontró algo que le perturbó. En el libro del Levítico había una advertencia. El hombre que se casara con la esposa de su hermano sería castigado y se quedaría sin hijos. Y Enrique había hecho exactamente eso. Catalina había estado casada primero con su hermano Arturo, príncipe de Gales. Su matrimonio solo había sido permitido gracias a una dispensa especial del Papa. Pero ahora Enrique empezaba a cuestionarlo. ¿Y si esa dispensa había sido un error? ¿Y si había ido en contra de la ley de Dios? Y entonces llegó el pensamiento, el que lo cambió todo. ¿Y si su matrimonio nunca había sido verdaderamente válido? Una vez que esa idea echó raíces, ya no pudo ignorarse, y conduciría a consecuencias mucho mayores de lo que nadie hubiera podido imaginar. Para cuando Enrique VIII se fijó en ella, ya andaba buscando una razón. Pero eso no significa que se la inventara. Para él, la razón se sentía real, porque su deseo la hacía sentir real. Y cuando el deseo se vuelve tan poderoso, tiene la capacidad de reformar la manera en que una persona piensa, incluso la forma en que comprende sus propias convicciones. Entonces llegó Ana Bolena. No apareció en la corte con grandes anuncios ni ceremonias. Su presencia fue más discreta, pero igualmente poderosa. Era como la sensación en el aire antes de una tormenta, cuando todo parece todavía en calma, pero algo está a punto de cambiar. Había pasado años en Francia, en la corte de Francisco I de Francia, uno de los entornos más refinados y políticamente agudos de Europa. Cuando regresó a Inglaterra, trajo consigo algo insólito, algo que la distinguía. No se comportaba como se esperaba que se comportaran las mujeres en la corte. No se limitaba a aceptar la atención. Elegía. Había en ella la sensación de que no jugaba según las mismas reglas que todos los demás, de que conocía el juego, pero pretendía controlarlo.
No encajaba en el ideal habitual de belleza de su época. En una corte que admiraba la tez clara y las facciones suaves, Ana destacaba. Su apariencia era diferente, más afilada, menos convencional. Algunos señalaban incluso pequeños detalles, como una uña supernumeraria, como algo extraño, algo que sus enemigos exagerarían más tarde porque necesitaban motivos para atacarla. Pero lo que verdaderamente la distinguía no era algo fácil de describir, era su presencia. Era vivaz, concentrada y completamente consciente de sí misma y de quienes la rodeaban. Cuando entraba en una sala, la gente la notaba. No porque exigiera atención, sino porque la retenía de forma natural. Y para Enrique, eso era algo completamente nuevo. Nunca había conocido a alguien que no cediera inmediatamente ante él. Nunca había conocido a alguien que tratara su atención como algo más que un favor a aceptar sin cuestionamiento. Ana no lo hacía. Y eso lo cambió todo. Le rechazó. No por completo, y no como un simple juego. Ana Bolena sabía exactamente lo que hacía. Estaba negociando, con el único poder que poseía, por el único premio que importaba: el trono. Mientras Enrique VIII le escribía cartas, 17 que aún se conservan, redactadas en francés y en inglés, su tono fue cambiando. Al principio sonaban a las palabras cuidadosas de un rey, pero con 1970 el tiempo se volvieron más urgentes, más emotivas, menos controladas. Parecían menos mensajes reales y más las palabras de un hombre que iba perdiendo el norte. Ana no se movió. Dejó clara su posición. No sería su amante, sería su esposa, o nada en absoluto. Y le hizo esperar. 6 años, 6 años, tiempo suficiente para que todo cambiara. Tiempo suficiente para que Enrique desafiara la autoridad del Papa. Tiempo suficiente para romper con Roma. Tiempo suficiente para apartar a Catalina de Aragón tras 20 años de matrimonio. Tiempo suficiente para designar nuevos líderes religiosos que apoyaran lo que él quería. Tiempo suficiente para remodelar un país entero. Y Ana lo observó todo. Vio, paso a paso, hasta dónde estaba dispuesto a llegar Enrique por tenerla. Y con esa comprensión llegó algo más. Una certeza que era imposible ignorar. ¿Sí era capaz de llegar tan lejos para conquistarla? ¿Qué podría hacer si ella le fallaba? Porque siempre había una expectativa, aunque nunca se expresara con claridad. Tenía que darle un hijo, y en 1533 le dio un hijo. Una hija. La niña crecería para convertirse en Isabel I, una de las gobernantes más poderosas que Inglaterra conocería jamás. Pero en aquel momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era que no era un varón, no el heredero que Enrique había esperado, no el futuro que creía necesitar. Miró a la criatura, y algo cambió en él. Ana lo vio. Le conocía lo suficiente como para leer ese cambio al instante. Y desde ese momento, todo empezó a cerrarse sobre ella. Los embarazos que siguieron terminaron en pérdida. Cada uno empeoró la situación. Cada uno aumentó la presión. Y Enrique empezó a mirar a otro lado. Su atención se volvió hacia Juana Seymour. Era muy diferente de Ana. Callada, dulce, paciente. Donde Ana era aguda y dominante, Juana parecía serena y suave. Si esto era su verdadera naturaleza o una actuación cuidadosa, nadie puede saberlo con certeza. Pero su familia entendía lo que estaba ocurriendo y actuó con cautela, acercándola al rey paso a paso, porque sabían exactamente lo que estaba en juego. Ana fue arrestada en una mañana de mayo de 1536. Los cargos en su contra eran tan endebles que incluso los hombres que los presentaban parecían avergonzados. 5 hombres fueron acusados de adulterio con la reina,
incluyendo a su propio hermano. Muchas de las fechas de las pruebas eran imposibles. Gran parte del testimonio provenía de chismes y resentimientos en la corte, mientras la gente se apresuraba a alinearse con quien parecía más probable que sobreviviera. Ana lo negó todo con claridad y calma, pero no sirvió de nada. El veredicto ya había sido decidido. El jurado tardó apenas 15 minutos en condenarla. Caminó hacia el cadalso en Tower Green aquella mañana con la misma compostura que había llevado a cada sala de su vida. Sus últimas palabras fueron precisas. Alabó al rey, pidió misericordia para su alma y se negó a acusar a nadie. Ana Bolena no daría a sus enemigos la satisfacción de verla quebrarse. Tenía alrededor de 35 años, y para entonces había cambiado Inglaterra y el mundo mucho más que la mayoría de las personas que viven el doble que ella. 11 días después, Enrique VIII se casó con Juana Seymour. Juana es difícil de describir porque no estaba definida por el fuego ni por la rebeldía como sus predecesoras. Era callada, cuidadosa, y había aprendido observando los destinos de Catalina y Ana. Ya fuera por instinto o por cálculo, evitó los errores que habían destruido a las reinas anteriores. En octubre de 1537, Juana dio a luz a un hijo, Eduardo VI, tras un parto largo y peligroso. Los médicos debatieron qué vida intentar salvar primero. El niño era sano, legítimo y varón, el heredero que Enrique había buscado durante casi 30 años a través de 2 matrimonios, un cisma y 2 muertes. Enrique estaba exultante. Por fin tenía el futuro que le habían prometido desde su nacimiento. 12 días después, Juana murió de fiebre puerperal, antes de que la alegría de Enrique pudiera tornarse en exigencia, antes de que la supervivencia de Eduardo pudiera parecer algo ordinario. Enrique la lloró durante 3 meses y cuando él mismo estaba muriendo, pidió ser enterrado a su lado. Fue el gesto romántico más genuino que jamás hizo, o una manera de saldar cuentas con la esposa que finalmente le había dado lo que quería y murió antes de que él pudiera encontrar motivos para resentirla. El 4º matrimonio de Enrique VIII parece una comedia oscura, pero para quienes lo vivieron fue una tragedia real. Thomas Cromwell, el hombre que había orquestado la ruptura de 1900, Inglaterra con Roma, disuelto los monasterios y reorganizado el gobierno con un genio frío y calculador, quería aliados protestantes en el continente. Los encontró en Ana de Cleveris, hija de un duque alemán de rango adecuado y disponible. Cromwell envió a Hans Holbein el joven a retratar a la dama. Holbein pintó a una mujer serena, agradable y digna. Cromwell la alabó con entusiasmo, quizás más del que la diplomacia requería. Enrique aceptó el matrimonio basándose únicamente en el retrato y la descripción. Y entonces llegó la fase peligrosa de cualquier cortejo, el encuentro entre la imaginación y la realidad. Enrique salió a recibirla disfrazado, planeando un encuentro romántico en el que el rey encantaría a su prometida antes de que ella supiera quién era. Ana de Cleveris, educada y prudente, no reconoció al hombre gordo y de mediana edad que se acercaba. Saludó el espectáculo organizado para su llegada con apacible compostura. Enrique, furioso, regresó junto a Cromwell, hecho una tempestad. «No es nada como me la describieron», le dijo a Cromwell en una audiencia privada. Palabras que Cromwell recordaría el resto de su vida, que pronto terminaría de mala manera. La boda siguió adelante porque la política lo exigía, pero Enrique no podía, o no quería, ser un marido para Ana.
se quejó del matrimonio de formas que humillaron a todos quienes le rodeaban. El matrimonio duró apenas 6 meses. Ana, sin embargo, demostró ser prudente y pragmática. Aceptó la anulación con elegancia. Tomó las propiedades y los ingresos que Enrique le ofreció y continuó viviendo cómodamente en Inglaterra durante otros 17 años. Sobrevivió a Enrique y a 2 de sus sucesores, falleciendo apaciblemente en 1557 durante el reinado de María I de Inglaterra. Por algunas medidas, Ana de Clèveris fue la más afortunada de las esposas de Enrique. Entendió mejor que nadie que no hay deshonra en tomar la salida cuando te la ofrecen. Cromwell, que había organizado el matrimonio y a quien Enrique necesitaba culpar, no tuvo tanta suerte. Fue arrestado, despojado de todo y ejecutado en julio de 1540. La ejecución fue chapucera. El verdugo inexperto no la llevó a cabo limpiamente. Enrique expresó más tarde su arrepentimiento por la muerte de Cromwell, aunque llegó demasiado tarde. Mientras tanto, Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique, apenas tenía 17 años, quizás menos. Llevaba las joyas que su prima había portado antes de ser conducida a su muerte, y no comprendía del todo, o no podía permitirse comprender, el destino que podría aguardarle. Catalina Howard era sobrina del duque de Norfolk. Fue elevada desde la casi total oscuridad al trono en el verano de 1540, cuando el cuerpo de Thomas Cromwell aún estaba fresco en su tumba, y la cuarta esposa de Enrique, Ana de Clèveris, estaba negociando su salida. Catalina era la quinta esposa de Enrique y una niña. Estos 2 hechos juntos definen el horror esencial de su historia, uno que ningún análisis histórico puede suavizar del todo. Enrique tenía 49 años, era corpulento y sufría constantemente los dolores de una herida en la pierna que nunca había sanado. Miraba a la adolescente Catalina y la llamaba su rosa sin espinas y su joya de la feminidad. La colmó de regalos, afecto y la intensa devoción de un hombre cuyas decepciones habían hecho de cada nuevo comienzo algo desesperado. Catalina había crecido en un hogar caótico, con escasa supervisión y aún menos preparación para la vida en la corte. Antes de su matrimonio, hombres mayores se habían aprovechado de su vulnerabilidad. Estas experiencias la dejaron sin la inocencia que Enrique imaginaba, pero tampoco con la guardia estratégica suficiente para protegerse a sí misma. Thomas Culpeper se encontró con Catalina en secreto tras su matrimonio. Lo que ocurrió exactamente entre ellos, si fue traición o simplemente el consuelo privado de 2 personas jóvenes, no está claro. Pero lo que sí es cierto es que ocultaron esos encuentros, y en una corte donde el ocultamiento era tratado como traición, el secreto solo era suficiente para sellar su destino. Fue arrestada en noviembre de 1541. La imagen que persiste en la historia es su huida desesperada por la galería hacia la capilla donde Enrique asistía a misa. Gritaba su nombre, comprendiendo por fin que la vida que había estado viviendo era una trampa y que la única salida era el propio rey. Enrique no salió. Los guardias la atraparon y la arrastraron de vuelta. Nunca volvió a verle. La noche antes de Mimont-Diteros, su ejecución, Catalina pidió que le trajeran el tajo para practicar cómo poner la cabeza sobre él. Estaba aterrorizada de hacerlo mal y quería ensayarlo. La mañana del 13 de febrero de 1542 fue ejecutada en Tower Green, el mismo lugar donde su prima Ana Bolena había muerto 6 años antes. No tenía más de 18 años. Su vida había estado determinada en su totalidad por las circunstancias y los deseos de hombres poderosos.
apoyó la cabeza sobre el tajo y cayó la espada. La corte Tudor siguió adelante, como siempre lo hacía. Nadie allí podía permitirse detenerse a reflexionar sobre lo que se había hecho. Mientras tanto, Catalina Parr observó todo esto, no directamente, sino con la comprensión de una mujer de 31 años que había enviudado 2 veces. Su inteligencia, afilada tanto por la experiencia como por la educación, la hacía plenamente consciente de los peligros que afrontaba cuando Enrique decidió que la quería. Ella no quería casarse con él. Esto es uno de los detalles que sus propios escritos dejan claro. Estaba enamorada de Thomas Seymour, el apuesto e inestable hermano menor de Juana Seymour, tío del joven príncipe Eduardo, un hombre cuyo atractivo era inversamente proporcional a su fiabilidad, pero que poseía en abundancia esa cualidad de vitalidad que hace que la gente haga cosas imprudentes la una por la otra. Tuvo que apartar a Seymour y aceptar la propuesta de un rey, y el apartarlo no fue fácil, y escribió sobre ello con la angustia sincera de alguien que estaba tomando la decisión correcta por todas las razones, excepto la que se sentía más inmediata. Se casó con Enrique en julio de 1543 y le manejó con una habilidad que no era manipulación, sino algo más respetuoso que eso. Una lectura precisa de un hombre complicado en una condición física y psicológica terrible, y una voluntad de poner sus propios y considerables dones al servicio de hacer esa condición soportable para ambos. Hablaba con él. Esto suena simple y no lo era. En 1543, Enrique era un hombre al que quienes le rodeaban habían aprendido a acercarse con el cuidado de artificieros, calibrando cada palabra, cada expresión, cada silencio, por su potencial para detonar algo catastrófico. Catalina hablaba con él como si fuera una persona y no una fuerza volátil que gestionar, y el efecto sobre él era visiblemente, documentadamente real. Casi la destruyó. En 1546, una facción en la corte reunió cargos de herejía contra ella con el esmero de artesanos y la eficiencia de quienes entendían que el camino hacia el poder en la corte de Enrique pasaba por la eliminación de quien ocupara en ese momento el lugar más cercano al rey. Los cargos llegaron al punto de una orden de arresto firmada antes de que Catalina, avisada por alguna providencia de información cuya fuente nunca se ha aclarado del todo, fuera a ver a Enrique y llorara y se sometiera a su superior sabiduría en todas las materias teológicas de forma tan completa que Enrique hizo lo que hacen los hombres a quienes se les ha dado el regalo de que se les diga que tienen razón en todo lo que siempre han creído que la tenían. La creyó. Dijo a los consejeros que vinieron a arrestarla que eran bestias y villanos, y los vio marcharse. Y Catalina, cuyo corazón debía de estar latiéndole desbocado tras la compostura que había mantenido a lo largo de todo ello, exhaló y siguió siendo reina. Enrique murió en enero de 1547, corpulento y enfermo, y llevado en silla durante los últimos meses de su vida, y Catalina Parr le sobrevivió, lo cual fue un logro que las 2 décadas anteriores de historia cortesana habían hecho genuinamente notable. Le sobrevivió y se casó con Seymour en cuestión de meses, el amor que había apartado para gestionar el declive del rey, ahora, por fin, permitido, y murió en septiembre de 1548 de complicaciones en el parto, con 36 años, libre durante 200 aproximadamente año y medio antes del cierre final de las cuentas. Apartémonos de las 6 y observemos lo que queda cuando la emoción se asienta y se abre la distancia narrativa. Lo que se ve
no es principalmente la historia de los deseos de un rey, aunque también lo es. Lo que se ve son 6 mujeres navegando por una estructura construida enteramente sin tenerlas en cuenta. Una estructura que les exigía desempeñar funciones específicas, producir resultados específicos, encarnar ideales específicos, y que había preparado, para quienes no lo hicieran, consecuencias que iban desde la humillación hasta la muerte. Cada una de ellas la navegó de la única manera que tenía a su alcance, es decir, de la manera que su particular combinación de personalidad y circunstancias hacía posible. Catalina de Aragón la navegó con dignidad, convicción teológica y una negativa tan absoluta que sobrevivió a la paciencia del rey, a la simpatía de la corte y a su propia salud. Ana Bolena la navegó con inteligencia y voluntad y el equilibrio en la cuerda floja de jugar el único juego disponible para una mujer ambiciosa, mientras simultáneamente se negaba a admitir que la cuerda estaba alta y que la caída era fatal. Juana Seymour la navegó siendo, o fingiendo ser, todo lo que las esposas anteriores no habían sido, y muriendo antes de que la actuación pudiera fallar. Ana de Cleveris la navegó con un sentido práctico que le salvó la vida y le concedió una paz que a las demás les fue negada. Catalina Howard no la navegó en absoluto, porque no se le dieron herramientas para navegar, ni mapa, ni advertencia del terreno, y corrió gritando por una galería hacia un hombre que no abriría la puerta por ella. Catalina Parr la navegó con un rigor, una precisión y una inteligencia que se encuentran entre las actuaciones más impresionantes de autocontrol sostenido en la historia del período, y salió al otro lado con vida. El recurso mnemotécnico las recuerda como desenlaces: divorciada, decapitada, murió, divorciada, decapitada, sobrevivió. 6 destinos dispuestos en fila, ordenados como un libro de cuentas. Pero los libros de cuentas no te dicen lo que costó llegar a las anotaciones que contienen. No te hablan de las oraciones que Catalina de Aragón rezaba en la oscuridad, ni de las cartas que escribió a la hija a la que no le permitían ver, ni de cómo organizó sus últimos días con la misma disciplina que había llevado a todos los días que los precedieron. No te hablan de la calidad particular del valor de Ana Bolena en el cadalso, el valor de una mujer que comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo y eligió en sus últimos minutos cómo quería ser recordada. No te hablan de Catalina Howard ensayando su propia muerte en el frío de una noche de febrero, demasiado joven y demasiado asustada y completamente abandonada por el mundo que debería haberla protegido. La historia les dio la historia del rey. Sus propias historias siempre fueron más grandes que esa. Corrieron por las salas de su reinado y salieron al otro lado, y llevaban consigo, cada una de ellas, una vida que era enteramente e irreductiblemente propia, escrita en dolor y amor e inteligencia y miedo, y esa insistencia particular e indestructible en ser algo más de lo que los hombres que las rodeaban estaban dispuestos a ver. Las velas en la sala del trono siguen ardiendo, los tapices siguen colgados, y Enrique se sienta en el centro de todo, dorado y terrible, queriendo lo que quiere. Pero en quienes no podemos dejar de pensar es en ellas,